Una de las condiciones, si no es que la más importante dentro del contexto de la especie humana, que le ha permitido precisamente a nuestra raza consolidarse y consagrarse como la máxima especie representativa de este planeta, es la capacidad de poder colaborar y trabajar en equipo, convertirnos no solamente en seres de manada, sino seres conscientes de manada. Precisamente el tema de esta ocasión será la colectividad. ¿Cómo es que el humano debe de pensar en sí mismo como especie, más allá de en sí mismo como individuo, o cómo desde la individualidad podríamos aportar precisamente a la colectividad, sobre todo a una colectividad consciente? Mi nombre es Heriberto Cárdenas y este es su canal El Despertar del Ser. Para llegar a los confines de la existencia, no es necesario recorrer grandes distancias, hacerlo mediante aparatos tecnológicos o naves espaciales. Para dicho propósito, lo único que se precisa es buscar en el interior, pues es dentro del humano donde se puede recorrer el universo. Este es su canal, El Despertar del Ser. Hola, ¿qué tal, hermanos índigo, colaboradores de la luz y miembros de esta gran familia humana? Reciban un fuerte y caluroso abrazo a todos y cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a hablar, como lo hemos hecho mención, respecto al tema de la colectividad, que esta es una palabra que últimamente, un término que últimamente se ha venido hablando, se ha venido difundiendo, y bueno, pues las razones más que evidentes son necesarias, porque precisamente hablar de la colectividad es hablar de un entendimiento, de una conciencia más amplia sobre el tema de lo que la especie humana precisa para estos tiempos. Si bien, como lo hemos hablado ya con anterioridad, los sistemas en general, los paradigmas en general, la economía, la ciencia, la religión, la política, entre otras cosas, precisan de ser actualizados. Desde nuestra óptica no creemos que las cosas existan simple y sencillamente por razones equivocadas. Todo lo que existe tiene un propósito fundamental, siempre con propósitos de complementación. El universo, el ser uno, la fuente, Dios, la existencia, la totalidad, tienen planes específicamente diseñados con propósitos de complementación y con propósitos de evolución. Justo las criaturas conscientes, como es el caso del humano, que somos seres instintivos de condición completamente biológica, instintiva y animal, pero que al mismo tiempo somos seres conscientes, somos justo los que hacemos una especie de interacción, una especie de vínculo con seres de avanzada a los cuales nos cuesta un poco de trabajo comprender desde la conciencia. Porque estos seres mayormente se han entendido, todos los hijos de luz del universo, los hijos de luz de Dios, como le llamamos acá, mayormente se han entendido a partir de los paradigmas religiosos. Y como entendemos, la religión, entre otras cosas, tiene como propósito fundamental recomponerse, juntarse, atrincherarse. De ahí viene la palabra religión, de religar, es decir, volver a unir lo que estaba desunido. Entre otras cosas, la religión a lo largo de la existencia humana, o de los últimos 2000 años, 3000 años, ha sido la responsable de que el humano pueda tener un espacio de recreación subconsciente. ¿Y cómo funciona esto? Que no es el tema, pero lo quiero traer a colación. El subconsciente es la parte de nuestra mente que se encarga de gestionar el factor tiempo. Todo lo que tenga que ver con las condiciones y con el entendimiento del tiempo se encarga el subconsciente. A diferencia, por ejemplo, de nuestro ego consciente, de nuestra parte que está en este aquí y en esta hora, que se encarga justo de estar entendiendo el aquí y el ahora de manera estricta. Por ello es que el ego no entiende de futuros, ni pasados, ni copretéritos, ni pospretéritos, ni cosas similares. El ego es aquí y ahora totalmente. Si tú estás dormido soñando, el ego siente que ese es su aquí y su ahora, y si tienes una pesadilla, el ego siente que vas a morir, por eso despierta. Si estamos en este aquí y en esta hora concentrados, si algo pasa mal, el ego siempre va a recurrir al miedo como instinto fundamental de conservación para que huyamos de la situación. Si vamos a un pasado y en ese recuerdo la situación es tan crítica o el recuerdo es tan traumático, el ego va a querer salir de allá como de lugar. Si vamos a un futuro también desde el ego y este futuro no está completamente concientizado y sobre todo trabajado para que pueda ser un futuro optimista y no todo lo contrario, también si es pesimista el ego va a querer salir de ahí inmediatamente. Es decir, el ego conscientemente se encarga de gestionar el aquí y el ahora. El subconsciente, por el contrario, sí. El subconsciente es el que se encarga precisamente de crear los recuerdos o de almacenar los recuerdos y a partir de ahí
crear un futuro posible a partir justo de estos registros que ya está almacenando, y también de crear momentos alternativos como lo es la mente como es el sueño mientras dormimos. Por tanto, es entonces que cuando nosotros nos sentamos a visualizar, cuando nos sentamos a imaginar, cuando nos sentamos a proyectar, esta parte de nuestro ser, de nuestra mente llamada el subconsciente, se está entonces retroalimentando y tiene un espacio de recreación. Todo nuestro ser precisa espacios de recreación, todos, absolutamente los componentes de nuestro ser, que lo hablaremos ya más adelante, donde estaremos entrando en el tema del ser y sus componentes desde la rama ontológica, que es una rama de la filosofía que estudia el ser, sus componentes, sus derivados, etc, etc. Y no por nada nuestro canal se llama precisamente El Despertar del Ser. Bueno, entonces, bajo esta óptica, la religión por excelencia ha sido la encargada de poder establecer los parámetros de los ejercicios de recreación subconscientes en el humano. Por ello es que las religiones todas hablan de vidas después de la muerte, hablan de momentos específicos de Dios, etc. ¿Por qué y bajo qué condiciones? Número uno, por excelencia han sido los lugares que han tenido esta posibilidad, y no podemos recriminar eso bajo ninguna circunstancia. El dogma ha sido parte de los tiempos de oscuridad en el que nos encontramos. Llamámosle dogma a la imposición de ideas. No había de otra. Era la única manera que el humano de aquellos entonces, o que el consciente colectivo de aquellos entonces, pudiese haber tenido una oportunidad para poder estar utilizando la parte superior de nuestro ser, como lo es el pensamiento. Y es una cuestión aparte cultural. Entonces la religión por excelencia ha sido la encargada de dos cosas: de recrear la parte subconsciente y, entre otras cosas, de salvaguardar los valores humanos y, a grandes rasgos, intentar poner su grano de arena para gestar las condiciones de ética o el buen comportamiento entre el humano. Y, como decimos, nada está ahí simplemente por estar y se tiene que desechar. Todo se complementa y todo se actualiza. Lo que hoy tenemos que entender bajo esta óptica es que todo tiene que ir actualizándose. Hoy estamos ya llegando prácticamente al final de la era de Piscis, entrando a la era de Acuario. Quedan 3-4 generaciones más. O sea, estamos hablando que en 150 años ya vamos a estar completamente entrados en la era de Acuario. ¿Qué significa esto? Que cada era trae sus propios quehaceres, porque los seres cósmicos, las grandes entidades cósmicas como lo son las galaxias, las alineaciones universales, cósmicas, planetarias, etcétera, son los que van rigiendo los quehaceres de las criaturas que dependemos de una esfera de tiempo y espacio, como es el caso del humano. Y hay quienes se rehúsan a esta idea porque bajo el concepto monoteísta de Dios, de un solo Dios, pues es Dios el que se encarga de todo. Y sí, pero si lo vemos Dios como un todo y que nosotros estamos metidos en este todo y que por tanto también somos de alguna forma u otra una escala o dioses a escala diminuta o potenciales dioses o proyecto de dioses o como se le quiera ver. Eso somos cada uno de los seres humanos, por eso poseemos espíritu y capacidad de pensamiento autónoma. Pero dependemos aún de una esfera de tiempo y espacio, somos 80% agua, etc. Eso nos hace a nosotros estar dependientes de esta esfera, no en términos negativos o en términos de estancamiento evolutivo, sino en términos de complementación. Nosotros vinimos a este planeta a complementarnos con el mismo para poder contribuir a la evolución colectiva, y es justamente donde vamos a encaminarnos al tema de la colectividad. Por tanto, cada era, que lo vamos a hablar también después por supuesto, va marcando el precedente o la agenda o el quehacer de la especie que contiene esa esfera. Por eso las eras, que son no otra cosa más que las consecuencias de las alineaciones cósmicas, van marcando este entredicho. Y a muchos les podrá parecer como, pues a mí no me gusta creer en esas cosas. Es justo ahí donde tenemos que abrir nuestra mente a una conciencia más amplia para poder entender que todo tiene un porqué y un para qué. Y que bien no dependemos completamente, nuestra personalidad no depende de lo que los astros digan, pero sí influyen. O sea, influyen, pero no determinan. Nadie va a determinar lo que hagamos con nuestra vida, porque por eso existe el libre albedrío. Y aunque el libre albedrío esté sujeto a ciertas condicionantes, como ya lo hemos hablado previo, eso no nos quita que tenemos el derecho libre de poder actuar de manera autónoma y con gestando nuestras propias condiciones, de manera realizándonos mediante nuestra autodeterminación. Bueno, aún así, todo lo que influye, todo lo que suma y todo lo que está
involucrado en el proyecto del plan divino, como también se le ha entendido y como se le ha denominado, juega un papel bien importante. Es una maquinaria perfecta donde un montón de engranes van consolidándose. No solamente hay una colectividad humana, sino también hay una colectividad cósmica, que justo vamos a hablarla precisamente en esta ocasión. Y aunque de manera general, porque queremos hacer énfasis, en la colectividad humana en la que nos corresponde medianamente entender. Las eras entonces van modificándose, cada era trae un porqué y un para qué, y justamente la era de Piscis, que es la que estamos ya terminando, marcó el parteaguas del asentamiento cultural de la religión. En la era, por ejemplo, lo que le antecedió, que fue la era de Aries, se marcó el patriarcado, se marcó la imposición de ideas. Justamente ahí fue que también Piscis, que le consecutía a Aries, a través de todos los maestros de avanzada, Jesús y todos ellos que fueron los profetas o los avatares representativos de cada era tiene un avatar representativo, fueron mediando. De ahí por eso viene que Jesús empieza también a resaltar la figura de la mujer, empieza a tener una media entre la imposición de ideas y libre tránsito al pensamiento, entre otras cosas. La era de Acuario va a traer otras tantas. ¿Qué significa? Que desechamos el concepto de la religión, que desechamos todo lo que está. No podemos desechar, porque en el universo nada es desechable, todo es orgánico y aparte todo es cíclico. Por tanto, nada se desecha, todo se complementa. Hoy tenemos que sentar las nuevas bases para las nuevas religiones, que probablemente la palabra incluso religión va a desaparecer, porque ya no vamos a necesitar religar de nuevo, sino expandirnos, que es todo lo contrario a la palabra religare. Pero aún así la esencia de la religión va a estar ahí, por supuesto. Aún así la esencia de la Biblia va a estar ahí marcada, de los libros sagrados, entre otras cosas. Va a pasar lo mismo con la ciencia, va a pasar lo mismo con la política, va a pasar lo mismo con la religión. Pero particularmente dentro de estas últimas que estamos mencionando, son las que componen precisamente la colectividad. Entrando al tema de lleno, ¿de qué está compuesta la colectividad? ¿A qué se refiere el término colectividad? Bueno, precisamente se refiere al desarrollo y a la relación, al entramado de conciencia que existe entre todos los seres que habitamos en este planeta. Todos los seres humanos pensantes e incluso los no pensantes, como lo son las especies que también nos acompañan en esta travesía, en esta bella nave, en esta bella esfera llamada planeta Tierra. La colectividad entonces está sujeta de individuos que son mayormente los protagonistas de la película llamada Vida en la Tierra, pero que no son los únicos. Que también hay coprotagonistas, que también hay escenografía, que también hay un montón de condicionantes que se tienen que entender, cuidar, proveer y sobre todo rescatar en muchas situaciones que estamos viviendo hoy para poder fomentar adecuadamente la colectividad. El tema de la colectividad o de la especie humana en términos generales, hablamos que la colectividad vendría siendo la representación de los 7,000 millones de seres humanos que habitamos este planeta. Y que mayormente no hemos encontrado sistemas adecuados que permitan que esta colectividad evolucione. ¿Por qué? Porque particularmente dentro de la condición humana, la colectividad se va rigiendo, al igual que nuestro ser, porque tenemos que tomarlo a partir de ahí. Recordemos que lo que es afuera es adentro, lo que es arriba es abajo, lo que es en lo macro es en lo micro. Y entendiendo cómo funciona nuestro ser, que mayormente está compuesto de inconsciente, subconsciente y consciente, exactamente así funciona la colectividad. Hoy la colectividad está compuesta de un 90% de inconsciente, es decir, arranques, manejos, entendimientos y todo lo que tenga que ver con condiciones de tipo instintivas. La humanidad tiene 90% de inconsciente, 9% de subconsciente y un 1% de consciente. ¿Qué significa esto? Que aún la humanidad está en una edad muy joven aún. La colectividad, o a lo que entendemos como humanidad, o el desarrollo de lo mismo, llamémosle colectividad a la personalidad de nuestra especie humana. Al igual que nosotros tenemos una personalidad que se pone de acuerdo, que todos nuestros entes internos se ponen de acuerdo, que todas nuestras condiciones de pensamiento se ponen de acuerdo, que todo nuestro ser entero se pone de acuerdo para poder presentarnos ante el mundo, eso se le llama personalidad. De igual manera también pasa con la especie humana. Entendamos que la especie humana podría ser un individuo dentro del plan cósmico, dentro de la galaxia, por hacer una referencia, y que el resultado de cómo nos comportamos los humanos y que la forma, los sistemas que tenemos para
funcionar es a lo que le llamamos colectividad o la personalidad de la humanidad. La colectividad entonces se compone de los sistemas que mayormente nosotros entendemos y que hasta la fecha pues no han dado muchos resultados en términos de conciencia, porque justo hoy entendemos cómo está la humanidad patas para arriba en muchos sentidos y eso evidentemente pues nos está indicando que tenemos que cambiar muchas cosas. Para poder entender esto, repito, habría que entender en qué etapa nos encontramos y haciendo la analogía con las edades humanas o las etapas humanas, la humanidad se encuentra a punto de salir de la adolescencia y la palabra adolescencia significa que careces de entendimiento, que careces de bases de evidencia suficiente o de experiencia suficiente para poder complementarte como una persona responsable, como una persona madura, etc. Que la adolescencia es la etapa donde uno debe estar dispuesto a cometer la mayor cantidad de errores porque justo para eso es la adolescencia. Siempre y cuando si se tienen bases adecuadas, entonces uno puede tirarse a la vida a experimentar con lo que representa experimentar. Y decíamos acá, en esta vida vas a tener 3 cosas seguras, que te vas a morir, que vas a pagar impuestos y que vas a tener problemas. Pero de ti depende si tu muerte va a ser una muerte digna o todo lo contrario, la forma mediante tu condición financiera sana, qué tanto vas a pagar de impuestos o qué tan complicado se te va a hacer pagar impuestos. No es lo mismo que tú pagas impuestos si tienes una economía afectada, no sana, o todo lo contrario. Una persona que tiene una economía sana no tiene ningún inconveniente en pagar los impuestos. Aunque todo el mundo anda buscando pagar menos impuestos, quien tiene una economía sana no anda preocupado por si suben los impuestos, por si hay que pagar o no hay que pagar. Eso depende de nosotros y que vamos a tener problemas, pero también depende de nosotros si un problema se prolonga toda una vida o si un problema llega a nuestra vida y duele con lo que debe de doler, por supuesto tener problemas, pero hacerle frente con las herramientas adecuadas para que este problema se convierta en un aprendizaje y una anécdota más que contar al final de nuestras vidas. Esto es garantía en este planeta. Precisamente lo que marca la diferencia es qué tanta conciencia y qué tanta información y qué tanta educación tenemos los seres humanos. Por tanto, hoy la humanidad está a punto de salir de la adolescencia y mayormente pues las eras son las que van determinando los ciclos. Entonces cada era por lo regular tiene 2000 y tantos años. Entonces significa que justo cuando entremos a la era de Acuario, el humano va a estar ya entrando en un proceso de adultez. La colectividad humana ya va a estar en un momento de entendimiento más profundo. Y es justamente lo que vamos precisando. Pero a ver, no va a ser una situación en automático. O sea, porque hay un montón de síndromes y nosotros podemos ver a la gente que tiene, por ejemplo, el síndrome del adolescente eterno, que son personas que tienen 40 o 50 años, que se siguen comportando como chamacos desquiciados, que andan brincando de una relación a otra, que no pueden establecer parámetros o alineamientos de responsabilidad, que tienen un carácter del diablo, que siguen sumergidos en un montón de vicios, etcétera, etcétera. En un adolescente no es que se vea bien, pero está en la etapa de poder cometer los suficientes errores para aprenderlos. Pero en alguien que ya no tiene ninguna condición de adolescencia, evidentemente tiene un síndrome. Ya su condición mental ha involucrado a su cuerpo y ya hicieron una especie de negociación extraña, por no decir perversa, que ya están completamente desvirtuados o completamente despersonalizados o su ser inactivado o como lo entendemos en un síndrome, en una deformación de su personalidad. Entonces podemos caerlo, o sea, no garantiza de que llegando a la era de Acuario el humano va a ser miel sobre hojuelas, no, tenemos que ir sentando nosotros las bases, y es aquí donde entra el tema que vamos a hablar en esta ocasión, cuál es cómo desde la individualidad yo puedo aportar a la colectividad, porque si bien la colectividad, hoy se habla de la masa crítica, ya lo hablamos en este canal, si no revisen por ahí en su momento. La masa crítica es ese 1% que va a ir marcando la diferencia. No porque en cuanto a la masa crítica se alcance, que es el 1% de este planeta, que madure, que evolucione, que brinque a la siguiente etapa, significa que todos lo van a hacer de manera automática, en consecuencia y por ósmosis. O sea, un día la masa crítica llegó, el 1% maduró y encontró la luz, y al día siguiente nos despertamos y ya todos somos felices y este planeta ya se modificó en automático. No, es un proceso gradual y paulatino. Las cosas no funcionan de un momento a otro. Todo es un proceso gradual, sí por arte de magia, la magia por supuesto que existe, sobre todo la magia consciente, pero ni aún la magia consciente puede crear determinantes momentos
que interfieran en el proceso del tiempo. Eso es un proceso paulatino, repito, y gradual. Es decir, que esta masa crítica, que este 1% consciente de este planeta va a comenzar a contagiar a los demás seres de este planeta para que comiencen a entrar en una frecuencia distinta, en una frecuencia de conciencia, en despertares de conciencia, en despertares espirituales, en despertares del ser, en despertares y en despertares y en despertares. Hoy podemos ver que el consciente colectivo, o el que debería ser el consciente colectivo en términos de cantidades, porque si el 90% de este planeta fuera consciente y no inconsciente, ni siquiera estaría haciendo este video, estaríamos en otro proceso de la humanidad. Pero como el 90% de este planeta, o el 90% de humanos de este planeta están en un estado de inconsciencia, exactamente como lo estarían los niños pubertos, en un estado completamente de inconsciencia, sin entender cuáles son las consecuencias, sin medir nuestros actos, exactamente en ese momento se encuentra el planeta, sin hacer caso a la educación o rechazando la educación como tal, porque es preferible experimentar las sensaciones que se experimentan precisamente en la pubertad, cuál es esta, en donde se está la referencia, dije adolescencia, que dice hace rato la referencia de que estamos en la adolescencia, perdón, estamos entre ese momento extraño de la pubertad y la adolescencia, cuando se hace la transición, porque todavía cuando se alcanza la mayoría de edad todavía hay resquicios de adolescencia, o sea, de no tener la suficiente conciencia para poder desarrollarnos como individuos. Entonces estamos en ese proceso y el 90% de esta humanidad son pubertos alocados. ¿Y esto qué? ¿Y esto por qué? Evidentemente por los sistemas en los que estamos sumergidos, que tienen que ser actualizados a bien de poder dar lo que estas generaciones nuevas van precisando. Porque no porque el niño nazca siendo índigo, aura dorada, arcoíris, ya es un ser que va a complementarse a la colectividad. No, eso es un proceso educacional. Si bien ya de naturaleza trae ciertos rasgos y ciertas habilidades, pues bueno, eso influye, pero no determina. Lo que determina es la educación. Es como vamos a hacer acá un programa donde hablemos exclusivamente de la política desde el contexto energético, desde el contexto cósmico, desde el contexto espiritual, y quitar los mitos que existen, porque hay mucha gente que piensa que la política no tiene que ver nada con la espiritualidad, y por supuesto que tiene que ver. Los países que están en crisis política, por supuesto que en muchas ocasiones esas crisis no permiten que tú tengas el tiempo suficiente para poder tener espacios de reflexión, de recreación. Y si bien dicen que el dolor es la piedra fundamental del crecimiento, sí, pero no garantiza. El dolor te invita a la reflexión, pero no es la reflexión en sí. Y cuando tienes hambre, la panza es primero, y entonces hay países que la crisis está realmente caótica, que no hay oportunidad siquiera de poder sentarte a contemplar lo superior, cuál es el término espiritual, que es entender la esencia de la esencia. Cuando hay crisis, evidentemente lo primero que dice el ego, primero tragamos y luego vemos lo demás, nos ponemos de acuerdo. Entonces, por supuesto que la condición política influye en los países, o han sido las condiciones políticas de muchos seres de avanzada que han estado inmiscuidos en la política, que han reformado las leyes a bien de que podamos tener al menos la suficiente libertad para poder crear la diversidad que precisamos. En este país, si no hubiesen sido por aquellos que reformaron la ley, para que la religión, particularmente la católica en su momento, no tuviera una injerencia directa en todo lo que hacía el humano de aquellos tiempos, los mexicanos de aquellos tiempos, entre otras cosas, la religión determinaba si podías, si te enterraban, si no te enterraban, si te casabas, si no te casabas, incluso determinaba si te pueden apresar o no te pueden apresar. La religión tenía injerencia en todo, incluso en la economía, en la educación, en todo. Justamente fueron estas reformas las que se hacen para quitarle ese poder a la religión, porque no era su departamento, y dejarlo donde estaba, y a partir de ahí poder crear la diversidad de culto. Y gracias a eso hoy, no solamente en México, sino en los lugares de Latinoamérica, se puede tener la libertad de poder elegir la religión en la que tú prefieres, o no tener religión si ese es el caso. Pues antes no se podía, porque no habían plataformas políticas adecuadas para que eso se diera. Entonces la política, por supuesto que sí tiene que ver en la condición espiritual, que espiritual significa: una vez que ya comí, una vez que ya estoy tranquilo, una vez que ya estoy en el entendido, una vez que ya mi ego no me está fastidiando con cosas biológicas, pues puedo darme la responsabilidad de la tarea de poder elevar el pensamiento, de poder filosofar, de poder entender. Pero mientras esto no se haga, pues no es funcional. Por eso sí tiene que ver, absolutamente todo tiene que ver. Y hoy, el individuo, cada uno de nosotros, debe de entender cuál va a ser su papel dentro de la colectividad y sobre todo cómo echarse a andar. Y no es muy difícil.
La misión de vida no es otra cosa más que ir intuyendo, porque esto no se puede hacer de otra manera, en esencia, cuál es tu papel dentro de la colectividad, dentro del todo. Quiero abrir un paréntesis. Por lo regular, esto lo pensamos de manera muy contraria, lo pensamos de una manera muy densa a lo que realmente es, por los sistemas educacionales en los que estamos, de lo que hemos hablado mucho acá. Entre otra cosa, este sistema de educación, no me refiero solamente a la escuela, me refiero a la manera en que los papás educan a sus hijos, me refiero a la manera en que cualquier tutor, porque si tú intervienes en la educación de un niño, aunque no sea tu hijo, sea de donde sea y nunca lo hayas conocido, y en ese momento el niño está de grosero y tú le dices no sea grosero, estás interviniendo en su educación. Todos en algún momento, porque nuestra especie se ha consolidado precisamente como la máxima representativa de este planeta, por poder trabajar en equipo, y eso es una condición natural nuestra, el actuar en manada. Si tú ves a un niño solo en la calle, vas a ir por él para ver dónde están sus papás, y si no, vas a hacer lo correspondiente porque te duele ese niño como si fuera en ese momento tuyo, o te preocupas como si fuese alguien de tu familia, porque tenemos una condición instintiva que nos hace ser seres de manada, y sobre todo de manada, y ser conscientes al mismo tiempo. Todos intervenimos en la educación de los niños. Por eso es importante entender que el sistema educacional no nos referimos solamente a las escuelas, nos referimos en general. La manera en que intentamos educarnos entre nosotros está carente, precisa ser complementada. ¿Y cómo vamos a complementarlo? Pues con las nuevas filosofías, pero entendiendo cómo está estructurada. Entonces el sistema de educación se basa mayormente en la individualidad por encima de la colaboración y en la competencia salvaje por encima de la solidaridad. Y este tema de estar compitiendo con todos por todo y por nada, y este tema de primero pensar en mí, luego pensar en los demás, evidentemente crea un contraste. A ver, pero ser individualista ¿es negativo o es malo? No, nada es malo o bueno en el universo, es adecuado o no adecuado. Simple y sencillamente el exceso de individualismo es lo que entendemos como egoísmo, culto al yo. El problema no es pensar en mí, el problema es pensar en mí más de lo que debo. Hay un límite para pensar en mí, y yo voy a pensar solamente en mí hasta cuando ya no afecte a otros, o hasta cuando incluso alejarme de otros afecta. Porque a veces creemos, pues yo no me meto con nadie, y como yo no me meto con nadie, pues entonces no estoy haciendo mal. Pues no, señor, porque este sistema de daño colateral, a final de cuentas, al planeta, porque el planeta también la lleva de perder, y nosotros junto con él, y nuestro sufrimiento latente, entre otras cosas, no se da más que por las cosas, no solamente las cosas buenas que hemos dejado de hacer, o las cosas adecuadas, sino incluso las cosas adecuadas que no se nos han ocurrido hacer. O sea que desde dentro de la individualidad pasiva, como le llamo a esta actitud de pues yo no me meto con nadie y no estoy afectando, pues no, señor, si usted no se mete con nadie, ahora tiene que proponer iniciativas para que la cosa cambie. Usted no se puede hacer un lado y decir pues yo aquí estoy y no daño a nadie, porque eso también daña. La indiferencia también lastima, o lastima incluso más, porque todos tenemos una genialidad interna, todos tenemos ideas, eso se le llama genialidad, que tiene que complementarse para que las cosas cambien. Es ahí donde decimos nosotros. Entonces, el tema acá es que dentro de esta condición educacional, nosotros nos entendemos pues como seres, es que no quiera aportar, es que yo estoy muy menso. ¿Y por qué creemos la idea de que estamos torpes, de que somos tarados, de que estamos deficientes, de que no somos tan inteligentes? Porque este sistema educacional basado en la competencia salvaje así nos ha vendido la idea. ¿Cómo? ¿Mediante qué maneras? Bien sencillo. Nosotros valemos de un 1 a un 10. Y recordemos, los paradigmas de la escuela no son otra cosa más que el resultado directo o el reflejo directo de la educación que tenemos nosotros de pe a pa, de generación a generación. No podemos culpar a la escuela, porque otra vez dentro de este sistema de educación equivocada buscamos culpables. Dentro de la cultura de la negatividad buscamos a quién culpar y a quién responsabilizar por cosas que nosotros tenemos injerencia directa. Entonces, descartemos un lado de la escuela. La educación en términos generales, la educación que se da en la casa, que se da en la calle, que se da en cualquier lugar, esa es la que está equivocada, porque nos basamos en la competencia, repito, salvaje, y entonces descalificamos o calificamos, castigamos o premiamos, y esto trae como consecuencia directa que en nuestro inconsciente nosotros entendamos pues que no somos lo suficientemente, no tenemos la valía suficiente para poder hacer cosas que ameriten un reconocimiento, porque dentro del tema de la meritocracia o el valor al mérito,
esta desvirtuada tendencia humana que es tú vales tanto porque has hecho tanto o no vales tanto porque no has hecho tanto. No solamente vales por lo que tienes, sino por lo que haces, sino etcétera. Y si no haces o no tienes, no vales. Y lo que se debe de evaluar en este caso es la mera existencia humana. Pero bueno, el tema es que dentro del valor al mérito en exceso, se califica la actitud o se descalifica por completo. Y se va al extremo del extremo, al exceso del exceso. Entonces, si alguien tiene un acierto, o si alguien se consagra, o si alguien de pronto emana su singular genialidad y hace una aportación a la humanidad, ese se va a quedar ahí reconocido casi como un semidios. Y entonces hoy tenemos que los filósofos y todos estos seres que han hecho su colaboración desde su necesidad de aportarle a la colectividad individualmente, pues hoy son consagrados como los máximos. Y dentro de este exceso fanático los vemos como pues nunca más va a volver a ver otro como él. Por tanto, pues me hago seguidor de él y me hago un fanático dogmático de él o de ellos. Y pues lo que yo diga no cuente porque ya está escrito todo. Y esta farsa y esta idea errónea nos minimiza. Entonces nuestra singularidad y nuestra genialidad se ve opacada por otros genios. Pues no funciona así, porque todos somos genios en potencia. El tema es que hemos desvirtuado y hemos minimizado nuestra singularidad, nuestra genialidad. ¿Y cómo la desvirtuamos y cómo la llevamos al extremo? Bueno, pues convirtiéndonos en individualistas o seres completamente egocéntricos, sin peso de fondo, ¿no? Bueno, que un genio sea egocéntrico tiene justificación de alguna forma u otra, porque pues es un genio. Pero alguien que no lo es, pues no tiene justificación de sentirse la última Coca-Cola del desierto. O sea, el egocentrista, el egoísta, entre otras cosas, se ha ido a ese extremo porque está trincherado, porque está cansado de que lo minimicen, porque está cansado de sentirse minimizado o porque está cansado de sentirse juzgado. Entonces se va a la trinchera y empieza a actuar de manera defensiva, y es ahí cuando vemos seres completamente con una personalidad deformada. Pero no es otra cosa más que una consecuencia de los sistemas educacionales donde estamos. Un sistema que requiere, entre otras cosas, mayor colaboración, mayor solidaridad, mayor empatía, mayor paciencia, mayor tolerancia. Hoy los principios humanos. La semana que viene empiezo un curso precisamente de formación de ética práctica. Hoy la ética ya no es una condición para portarnos bien, para ser buenos ejemplos. Hoy la ética es hacer lo que yo debo de hacer con la conciencia entera de que si yo hago algo inadecuado, este mundo no cambia. Y si este mundo no cambia, yo me voy a la jodida junto con él. Por eso es hoy que los valores tienen que retomarse, no desde la moralidad. Por eso repito, ética práctica, no desde la moral, sino desde una conciencia de sentido común universal, que es, si mi entorno está mal, yo voy a estar mal, pero tampoco yo soy responsable de todo mi entorno, porque yo solamente soy un individuo que tiene que hacer lo que le corresponde para que otros también hagan lo propio. Y aquí vienen un montón de matices que nos ayudan a entender esto. ¿Y hasta dónde llega lo que me corresponde? Es bien simple. Tu ser te lo va a ir diciendo de manera intuitiva e inspirativa. Tu ser te va a ir llevando hasta dónde tienes que hacer lo propio. De pronto decimos, hay que estudiar las leyes. Yo les garantizo que todo está impreso en su ser. Solamente hay que resonarla. Solamente hay que... Toda la educación que sumamos a nuestras vidas, todo lo que estudiemos, va a resonar en nuestra mente. Nos va a causar eco. ¿Qué significa? Que nuestro ser ya lo sabía, solamente lo está recordando, porque somos seres sabios, tenemos contenidos en cada quark, en cada electrón, en cada molécula, en cada átomo, miles de millones de terabytes de información. Por tanto, solamente está haciendo clic y está saliendo esa información. El problema es que no sabíamos cómo buscarlo en nuestro buscador interno. Pero una vez que resonemos con la información que están aportando otros, vamos a comenzar a recordar cosas. Es cuando decimos, me resuena, algo dentro me hace eco. Pues es ello, que lo estamos recordando. Por tanto, las leyes justo cósmicas están ya adheridas. La ley, por ejemplo, del mínimo esfuerzo, que dice, desapégate, o sea, no te claves tanto en la cosa. Cuando ya tu inercia evolutiva, cuando tu mismo ser se apasione por algo, ahí
Concéntrate con todo lo que tienes y suelta, porque ya no depende de ti. Porque aquí el factor tiempo y el factor colectividad, que también tiene su que hacer, ya depende. Tú siembras, no depende de ti que salga de inmediato el retoño, porque eso depende de las condiciones ambientales, atmosféricas, etcétera, y sobre todo del tiempo. El tiempo va a hacer su trabajo, el dios Cronos va a hacer su trabajo. Deja que lo demás fluya, pero tú pusiste la iniciativa. Esto funciona acá, como en la frase trillada de cambia tú y el mundo cambia. El problema es que estamos cambiando y queremos que en ese momento el mundo cambie, pues no es así. Y por tanto tenemos que entrar, sostenernos de la mano de los valores éticos, de los valores supervalores éticos, de los principios éticos, para lograr entender que esto lleva un proceso y que nosotros tenemos que someternos a este proceso. Y que evidentemente mientras más conciencia hay, más sensibilidad. Un ser consciente es un ser sumamente chillón, un ser sumamente sensible, un ser sumamente en apariencia endeble, pero no. Simplemente los seres más sensibles han encontrado la manera de sentirse tan identificados con el dolor de los demás, tan identificados con el dolor de la humanidad, que tienen que constantemente estar saneando su corazón para no colapsarse. Pero que alguien sea sensible porque al otro lado del mundo hay una guerra y en ese momento llora, no significa que es débil. Significa que es consciente de lo que está pasando. Significa que ya se conectó con ese todo, con esta colectividad, y que está empatándose lo suficiente y que está sensibilizándose lo suficiente para recordarse que tiene que hacer en este aquí y en ahora algo para que esa situación cambie, sin entrar en el exceso, por supuesto, que también se va a caer en el exceso, que también se puede caer en el fanatismo, pero al final de cuentas la conciencia no te permite quedarte en un solo estado de densidad, ya sea de exceso de lo positivo o de lo negativo, porque también ambos crean conflicto cuando se van al exceso. La conciencia por sí misma es un vínculo, es un canal que nos da la oportunidad de poder ir entendiendo de día a día. Tenemos que convertirnos en seres de momentos, no podemos convertirnos en seres de pasados ni de futuros, de momentos. Tenemos que hacer que nuestro día sea la suma de momentos a través de la intuición, de la inspiración y por supuesto de la definición de nuestra intención, que ya lo habíamos hablado en canales pasados, es decir, entender y decidirme qué es lo que yo quiero hacer en mi vida a partir de lo que me gusta o de lo que me disgusta, a partir de lo que estoy dispuesto a aprender y a partir de lo que más yo siento que me resuena en mi vida. Hay quienes se casan a los 15 años, hay quienes a los 30, hay quienes a los 40, hay quienes nunca se casan, hay quienes tienen un hijo, hay quienes tienen 10, hay quienes tienen 20. Sea lo que sea que hagas, si lo haces desde la conciencia, es decir, la conciencia significa la interacción con tu interior y con el exterior, el recuento constante y la evaluación constante de la información que estamos llevando a nuestra mente. Todo esto que conlleva estar pensando, hacernos amantes del pensamiento, eso es convertirnos en seres conscientes. No hay un parámetro para medir la conciencia, no hay seres más conscientes que otros, eso es una farsa, hay seres conscientes y puntos. Y los seres conscientes tenemos que hacernos responsables de las necesidades de este planeta y sobre todo de nuestras singularidades. Y aquí viene el tema y con esto concluimos y cerramos. Yo tengo que saber para qué soy bueno, en qué soy mejor, qué se me facilita más para ir a echarlo a andar. Yo tengo que saber cuáles son las cosas que a mí me apasionan, donde yo voy a hacer el cambio, donde yo voy a marcar la diferencia, porque en la medida que yo ya me haya autodefinido, a eso le llamamos la intención o el yo soy, cuando yo ya me autodefiní, cuando me dije es que esto es lo que me apasiona, esto es lo que me gusta, y a partir de ahí comienzo a echarlo a andar, me voy a convertir en un experto tarde que temprano. A partir de ahí yo voy a hacer una aportación, y entonces yo, desde mi singularidad, desde el entender lo que a mí me ha definido como un ser excepcional o justamente la singularidad, repito, de mi propia manifestación interna, con lo que yo me siento identificado, va a ir aportando. ¿Sí? Las necesidades básicas se van a convertir de pronto en necesidades colectivas. Entonces va a llegar el momento donde tus preguntas entiendas o que las respuestas de las preguntas que te has hecho las entiendas como no solamente únicas, sino que un gran sector de la población mundial también las tiene. Y entonces estás preparando precisamente para poder exportarlo, para poder darle universalidad a las iniciativas que tú consideras que son importantes y que pueden marcar la diferencia en el mundo. Todos los grandes genios de la humanidad se han caracterizado por eso. Empezaron con una duda existencial y después se fue aseverando cada vez más hasta que la respuesta se dio en función de aportarle a la humanidad. Es eso todo lo que venimos a hacer en este planeta. Si no lo haces hoy, pues lo vas a hacer en otra vida. Pero lo importante es que en el momento en el que despierte tu intención o tu conciencia o tu ser, en ese momento comienza la aventura. Por ejemplo, Einstein, que no sabía matemáticas o que era malo para las matemáticas o que no era su momento entender las matemáticas,
no fue al momento en el que él estudió matemáticas donde aporta o donde se le ocurre la teoría de la relatividad. Fue mucho tiempo antes. Él tuvo que regresar a estudiar matemáticas o ponerse a hacerlo para poder justificar precisamente la idea de esta teoría que ya se le había ocurrido. ¿Qué significa esto? Que la preparación para poder darle universalidad o la forma en que vas a presentar tu teoría precisamente va a marcar la diferencia. Y esta teoría se va a consagrar precisamente como una aportación o como una alternativa dependiendo de la rama donde te desarrolles, de la filosofía, de la física, etcétera. Cada quien tiene sus gustos personales, pero a partir de ahí vas a aportar. Si tú ya tienes tu rama definida y no has aportado algo a la colectividad, es porque aún tu ser se encuentra en un constante desgaste, porque aún muchas partes de ti se encuentran aún luchando entre sí, porque aún no hay un yo soy, es decir, el yo soy es la alineación de todos nuestros departamentos, de todas nuestras áreas, porque hay un montón de excesos que aún están ahí presentes y que no nos permiten tener el tiempo, la energía, la inspiración, sobre todo la inspiración. Un ser estresado no puede ser inspirado, entre otras cosas, para poder emanar esta idea. Yo conozco médicos de toda la vida que no han hecho una aportación siquiera a su rama de la medicina. Yo conozco maestros que no han hecho las aportaciones a las condiciones educativas. ¿Y por qué pasa esto? Porque tienen un montón de inconsistencias en su ser, y lo importante de esto es lograr acondicionar nuestras inconsistencias, regular nuestros excesos, entender nuestras limitaciones y a partir de ahí comenzar a hacer la transición, comenzar a hacer lo que debamos hacer, educarnos, minimizar nuestros complejos, hacer lo que debamos hacer para que nuestro ser de manera intuitiva e inspirativa pueda entonces manifestar las ideas que van a final de cuentas darle la oportunidad a esta colectividad de ir cambiando los condicionantes para una nueva realidad. Es lo que necesitamos, es lo que precisa la humanidad. La colectividad hoy la podemos entender mediante las redes sociales. Hoy el mundo entero se está conectando. Hoy el mundo entero está en línea. Hoy entendemos que ya hay una conexión. Hoy entendemos que ya pueden haber quehaceres. Vamos a hablar de la Tercera Guerra Mundial, que no es como la entendíamos que se iba a suscitar. De hecho, estamos en medio de esta Tercera Guerra Mundial, pero no es de pistolas, no es de guerras, no es de misiles. No es de explosiones, no es de bombas. Esta Tercera Guerra Mundial es de ideas, es de aportaciones, es de debates, y todo esto se está dando ya en un terreno que jamás esperaríamos que ese fuera un terreno donde se pudiera efectuar una guerra, como lo son las redes sociales. Y ahorita lo que está en juego son los paradigmas ideológicos antiguos, son las ideas que permeaban en tiempos pasados contra los que vienen. Hoy la vieja política ya está a punto de terminar, la vieja economía está a punto de terminar y vienen otras, pero la vieja se va a rehusar y va a luchar con todo para defenderse y para seguir existiendo, como lo es siempre en la historia de la vida misma. Lo viejo se aferra a no morir y lo nuevo se aferra a llegar, y entonces este choque generacional o este choque transitivo precisamente es lo que está pasando en este planeta en estos momentos, y todos pues tenemos una aportación que dar. Justamente en la comunidad del despertar del ser es lo que procuramos, que la gente, darle las herramientas a las personas para que puedan lograr desarrollarse, lograr minimizar sus complejos, lograr regular sus excesos, lograr mediar sus vicios, entre otras cosas, para que tú tengas el tiempo suficiente de exponer la genialidad que está en tu interior y aportarlo de manera técnicamente adecuada. O sea, que tú en condiciones de oratoria tengas la manera de poder hacerlo. Si es el campo tu oratoria, si tu campo es la escritura, pues que lo puedas hacer ahí, etcétera. Que te prepares lo suficiente, casi de una manera autodidacta, y el autodidacta no es mejor que el que estudia, sino el autodidacta tiene un tiempo distinto de hacerlo. Por tanto, el autodidacta busca sus propias alternativas de enseñanza, pero eso no le quita que también tenga maestros, asesores, entre otras cosas. Y que mediante el desarrollo de esta condición que es el autodidactismo, pues tú logres entenderte, entender tu ritmo, entender tus formas, y de ahí justo ir aportando a esta colectividad, partiendo de la base o de la premisa, pues que esto está patas para arriba y que hay que complementarlo a fin de que las cosas se adecúen, ni siquiera pensando en el corto plazo, porque eso sería incluso muy iluso de nuestra parte, pero pensando que a mediano y largo plazo, que probablemente no lo vamos a ver en vida o vamos a alcanzar a vislumbrar, ver destellos de conciencia dentro de la colectividad, no importa. Lo importante es que tenemos un trabajo que hacer, que entendimos las generaciones que hemos nacido en esta era, en estos tiempos, en este aquí y en esta hora, pues que tenemos cosas que hacer sí o sí, y que de no hacerlas, pues simplemente estamos dejando más carga a aquellos que vienen llegando. Y si tú haces lo que te corresponde, entonces te sumas a la colectividad, y al menos, pues a lo mejor
creo yo, puedes morirte tranquilo sabiendo que tú estás haciendo o que tú hiciste lo que debiste hacer y que al menos tu granito está sumado, que al menos tú aportaste como un engrane que eres a toda la colectividad. Pero entendamos, si un engrane no funciona, puede echar a perder absolutamente toda la maquinaria. Por eso es importante que tú te entiendas así como un engrano, sí como un bichito quizá cósmicamente hablando, que a lo mejor no puedo marcar una diferencia total, no, pero al menos puedo intentar aportar desde mi aquí, mi ahora, desde mis posibilidades, desde mis tiempos, desde mis ritmos, lo que deba, a fin de que en algún momento, cuando esta humanidad llegue a la conciencia total, en algún momento cuando nos sentemos en la cuarta dimensión, en algún momento cuando digamos, hagamos el recuento de los años y digamos, qué bueno que hicimos lo que debimos todos, y que a lo mejor no te lo van a reconocer, no te van a decir, tú hiciste tanto, qué bueno, muchísimas gracias, porque ya no va a haber meritocracia, ya no va a haber necesidad de resaltar lo que unos hicieron, de lo que otros no hicieron. Tú vas a saber que lo hiciste, y creo que ese es un grande, pues un entendimiento o una condicionante consciente muy grande, más allá que el propio reconocimiento, más allá que alguien llegue y te diga gracias por todo lo que hiciste, porque si no hubiera sido por ti, la humanidad no hubiera avanzado, ¿no? De pronto, dentro de este exceso de individualismo, nos queremos ver también como los héroes o como los protagonistas de la película, cuando en realidad no funciona ni es así. Todos desde nuestra individualidad, muchos desde el anonimato, porque así lo manifiestan, otros lo hacen y sin importar si los reconocen o no, o si les reconocen lo toman con la amabilidad suficiente y también con la moderación y con la prudencia suficiente para no caer en el tema del fanatismo, y siguen trabajando. Y habrá alicientes, habrá motivaciones, habrá desmotivaciones, habrá todo lo contrario, pero a fin de cuentas aquí seguimos y tenemos que seguir desde nuestras trincheras, por decirlo de alguna manera, o desde nuestros espacios, aportando a la colectividad. Cada cosa, cada aportación que hagas por un alma va a repercutir en 10, 20, 500, 100, 200 almas más. Entonces no es un alma en la que estás repercutiendo o aportando, sino son muchas que vienen detrás. Y de aportación en aportación, de colaboración en colaboración, de empatía a empatía, pues vamos a ir construyendo una mejor realidad. Y eso mínimo, yo considero que sí lo vamos a alcanzar, mínimo a vislumbrar. Y eso nos va a dar el indicio de que bien, hicimos lo que nos correspondía. Y una vez llegando a viejos, vamos a decir, yo hice lo que estuvo a mi alcance y con ello me voy contento. No sabemos hacia dónde vamos, tenemos un montón de teorías y un montón de información que nos dice hacia dónde vamos, pero no sabemos a ciencia cierta. Mientras no sepamos a ciencia cierta, o mientras la ciencia no se ponga a la orden de la colectividad místicamente, filosóficamente, espiritualmente hablando, pues vamos a seguir teniendo esa opción de que probablemente después de la muerte no hay nada. Cierras los ojos y se acabó lo que se vendía, pero no importa, al menos nos podemos ir con una sonrisa de que hicimos lo que debíamos hacer a fin de poder complementarnos. No existe el sacrificio no existe en el universo. No podemos aportar al grado de destruirnos a nosotros mismos. Hay leyes que están ahí que no se pueden romper. No puedes tú ser una persona caritativa si no tienes una economía sana. No puedes hacer caridad sin una condición económica sana. Eso viene a las personas que tienen una economía sana y entonces dicen, ya tengo tiempo para poder dar caridad. No puedes dar lo que no se tiene, por tanto tenemos que llevar una media, tenemos que ir equilibrando. Por eso decíamos, convirtámonos en seres de momentos y a partir de cada momento recopilar la información y la experiencia suficiente para seguir aprendiendo, nunca cerrándonos, nunca dentro del marco de la cultura de la negatividad, que es todo niego y ya está escrito lo que tiene que estar escrito y entonces pues ya que la humanidad se acabe porque está patas para arriba. No, siempre abiertos a las posibilidades nuevas, abiertos a las posibilidades de cambio, abierto a que probablemente yo no voy a ser el mismo que soy hoy en 10 años, porque esa es la idea. Si no cambiamos, ¿para qué estamos aquí? El yo soy no significa así soy y se acabó. El yo soy significa estoy dispuesto. El yo soy significa estoy en un estado de conciencia y la conciencia significa apertura, significa evolución, significa cambio constante, significa fluidez constante y paulatina y gradual, por supuesto. Pues hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Les quiero mandar un fuerte saludo a cada uno de ustedes. Tenemos ya ratito sin hacer video, ya estamos regresando. Tenemos la idea incluso de abrir otro canal, por eso habíamos tardado tanto en estar haciendo las remodelaciones suficientes para poder abrir el siguiente canal, que va a ser un canal distinto, con una, a final de cuentas, que aporte, pero con un contenido variado, más simple, menos reflexivo, pero a final de cuentas pues tiene la misma intención, que es pues seguir colaborando para que esta colectividad siga su rumbo hacia la evolución. Mi nombre es Heriberto Cárdenas y este es
su canal El Despertar del Ser.